Ahí les va. Ahí les subo la grabación al Schoology. Ahí lo van a poder descargar. Sale el video de hoy. Bueno. Ahí está. ¿Ok? Este concepto de darle una dirección a una derivada, para poder hacerlo necesitamos revisar algunos conceptos o repasar algunos conceptos y revisar unos nuevos. Primero vamos a ver el gradiente de una función. Surge el concepto de gradiente. El gradiente de una función es un operador diferencial. La derivada es un operador diferencial, la integral es otro operador diferencial, la transformada de Laplace, que la veremos el próximo cuatrimestre, es un operador diferencial, la transformada de Fourier también es un operador diferencial, en fin, existen una serie de operadores diferenciales, ¿sí? Un operador diferencial simplemente es una operación matemática, es una operación matemática que se va a ejercer sobre alguna expresión matemática cualquiera. Por ejemplo, un operador diferencial llamado gradiente, que por cierto se simboliza con esa especie como de triángulo de cabeza, se llama nabla ese signo, nabla, y ese gradiente equivale a decir el vector unitario y por la derivada parcial de una función respecto de x, más el vector unitario j por la derivada parcial respecto de y, más el vector unitario k por la derivada parcial respecto de z. Esa expresión que ustedes ven ahí, y la vamos a poder aplicar a ese operador diferencial a una función que va a depender de dos variables independientes o inclusive de tres. Z igual a f de x, y o w de f de x, y, z. De ahí vamos a poder obtener una función muy importante, muy necesaria y además muy útil en el aspecto del cálculo vectorial, del cálculo de varias variables, ¿ok? Muy bien. Entonces, precisamente vamos a ver el concepto de gradiente, ¿ok? Primero que nada, vamos a suponer que hay una función de dos variables, f de x, y también que si las derivamos parcialmente, f de x y f de y, es decir, las derivadas, esta es una, pues ya ven que es una notación correspondiente a estas derivadas, f de x, f con una x chiquita y f con una y chiquita, son las primeras derivadas parciales y que esas existen. Vamos a poder entonces expresar como el gradiente de una función o de esa función, como el gradiente de una función f de x, y será igual a la derivada parcial de f respecto de x por el vector unitario y más la derivada parcial de f respecto de y por el vector unitario j. Obviamente este gradiente adquiriría una tercera dirección si hubiera una tercera variable. Es decir, lo podemos extender a la derivada parcial de f respecto de z por k. Número 2. Suponga que f es una función de tres variables, aquí la vamos a ejecutar, lo vamos a extender pues a tres variables, cuyas derivadas parciales fx, fy y fz existen. Entonces, el gradiente de la función lo vamos a definir como, y va a la misma situación, nada más que lo vamos a extender a tres variables, ¿ok? Ahí está. El gradiente de la función de x y z va a ser la derivada parcial de f respecto de x, más la derivada parcial de f respecto de y, más la derivada parcial de f respecto de z
pues con sus vectores unitarios correspondientes I, J y K. Aquí no se lo puse, pero aquí va la I, ¿eh? Aquí seguramente un error de dedo, pero aquí va la I, la J y la K, para que no se me confundan, ¿eh? Ahí va la I. Correcto. Vamos a ver ejemplos, ya como va, de este concepto del gradiente de una función. Vamos a ver. Calcular el gradiente de la función f de x, y si la función es la función 5y menos x cúbica y cuadrada. ¿Ok? Vamos a ver. Primero que nada, lo que voy a hacer es que voy a aplicar el gradiente a la función que me piden, encontrando la derivada parcial de la función respecto de x en y encontrando la derivada parcial de la función respecto de y en j. ¿Ok? Ahí todavía no le hago nada. Lo único que hice fue involucrar la función dentro del concepto de gradiente. El siguiente paso va a ser encontrar la derivada parcial respecto de cada una de las variables correspondientes. En el primer caso, si voy a derivar parcialmente esta respecto de x, la derivada de 5y es 0, y la derivada de x cúbica y cuadrada es menos 3x cuadrada y cuadrada en y, más la derivada parcial de la función, la derivada parcial de 5y es 5, la derivada parcial de x cúbica y cuadrada es 2x cúbica y en j. Y ese sería el gradiente de la función correspondiente solicitada. ¿Ok? Esa sería, diríamos, la respuesta. Dice este ejercicio número 2. Si la función f de x, y, z es la función xy cúbica más 2x cúbica y más 2z, determinar el gradiente de la función en el punto 3, 2, 1. Es decir, ahora no solamente vamos a encontrar el gradiente, sino a que además lo vamos a evaluar en el punto que me están indicando. ¿Ok? Vamos a ver la solución. El gradiente de la función f de x, y, z va a ser igual a, si efectúo, a ver, vamos a regresarnos para que no se nos olvide. Vamos a derivar esta respecto de las variables correspondientes. Respecto de, aquí vamos a derivar respecto de x, bueno, toda la derivamos respecto de x, luego respecto de y al final respecto de z. Entonces nos queda 3y cúbica en y más 2x cúbica en j más 2 en k. Aquí estoy derivando respecto de x, aquí estoy derivando respecto de y aquí estoy derivando respecto de z. ¿De acuerdo? Parece muy sencilla, o de hecho lo es. Simplemente debo de derivar respecto a la variable correspondiente. Evalúo el gradiente de la función 3, en 3, 2, 1, y lo único que tengo que hacer, ese punto lo voy a evaluar en el gradiente correspondiente. En este caso, aquí tengo que sustituir el 2. 2 al cubo da 8 por 3, 24, más x al cubo, 27 por 2, 54, y el número 2, 2k, pues es una constante que no voy a necesitar evaluar por su condición de constante, precisamente. ¿Ok? Y ese sería pues el gradiente evaluado en el punto que me está indicando, el punto que me pide el ejercicio. ¿Ok?
El gradiente de una función f tiene muchas aplicaciones. Vamos a ver. Vamos a ver una generalización de la diferenciación parcial. No hay que olvidar que la derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y producen la pendiente de una recta tangente a la traza o curva de intersección. Aquí nos estamos extendiendo a un espacio en R3, en donde en lugar de tener una recta, como en el caso de R2, aquí nos vamos a extender a una traza o lo que viene siendo una curva. Así que imaginen una capa en el espacio en una superficie dada por la función z igual a f de x, y planos verticales que son respectivamente paralelos a los ejes coordenados x y y. De manera equivalente, la derivada parcial de z respecto de x es tal como debe decir o como es la derivada parcial o la derivada en general, es la razón de cambio de la función en la dirección dada por el vector y la derivada parcial de z respecto de y es la dirección en j. Es decir, vamos a hacer énfasis en que es en esas direcciones, en las direcciones de y la dirección de j. ¿Ok? Dice, no hay razón para restringir nuestra atención solo a dos direcciones. Podemos encontrar la razón de cambio de una función diferencial en cualquier dirección, no solamente a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z. No, no necesariamente. Suponer que esa delta X y delta Y denotan incrementos en X y Y respectivamente y que también existe un vector unitario que será igual a coseno de teta en i más seno de teta en j. Ese vector unitario es un vector en el plano XY que forma un ángulo teta con el eje positivo de las X. Y que además ese vector será paralelo a un vector que le puedo poner, por ejemplo, X, Y, 0, en donde ese vector se va a trasladar o se va a extender a otro que será X más delta X, Y más delta Y, 0. Es decir, el vector B va a ser igual a H veces el vector unitario U. Además, hay que considerar que el plano perpendicular al plano XY que contiene esos puntos corta la superficie en una curva C. Pregunto, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P con coordenadas X, Y y F de X, Y en la dirección dada por el vector V? Es decir, ya no solamente es la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto, sino también es en qué dirección tengo que darle una dirección a esa derivada parcial. El hecho de asignarle una dirección a una derivada parcial, esa derivada se llama derivada direccional. Le tengo que dar la dirección a la derivada. ¿Sí? Aquí está, tal y con lo que les estoy comentando. Esto, imaginen que nos estamos extendiendo a un espacio en 3 dimensiones. Ya no lo concentren, es decir, traten de que su mente se expanda y ya no solamente es una simple recta en donde va a haber una pendiente de la recta tangente en un punto, en una curva de una gráfica, en una variable. No. Aquí ya lo vamos a tener que hacer extensivo, tal y como ustedes lo ven en la figura de la izquierda, ¿ok? En esa figura de la izquierda, imaginen que ustedes tienen una función de varias variables que va a dar lugar a pues esta suerte de curva. Esa color azul es una curva de una función o expresada por una función z igual a f de x, y,
¿ok? Y esa curva va a tener tasas de cambio de esa función en un vector unitario, que bien puede ser en Y, puede ser en J, o puede ser en cualquier otra dirección. Es decir, la razón de cambio, la tasa de cambio. Para esto, imaginen que esta curva que tenemos acá, pues proyecta estos vectores, así como están, los va a proyectar, diríamos, en la base del plano XY, imaginando que el espacio está generado por el vector o el eje Z, ¿sí? Es decir, seguimos trabajando con el plano XY, pero imaginen que ahora, como tenemos una tercera dimensión, ya puedo ocupar, pues, un lugar espacial en esa región R3, ¿ok? Y entonces esta región se puede, pues, reflejar en ese plano XY. Entonces, realmente lo que estamos intentando es no solamente hablar de una pendiente de la recta tangente, ya no queda nada más ahí, sino también necesitamos encontrar realmente la pendiente de la recta tangente a una curva. Esta misma curva, pues está por acá, ¿se fijan? Y esa curva, pues genera o generará espacialmente una recta tangente al punto P, o puede haber también una recta secante en P y R. Y esa misma conceptualización que hubo de la derivada en R2, cuando vimos cálculo diferencial al principio, pues esa misma, imagínenlo que ahora ya no solamente está sentado sobre el plano XY, sino que ya está espacial, ya está en R3. Así que yo aquí puedo determinar un intervalo H. Acá puedo tener reflejado una X más delta X, Y más delta Y, menos F de X, Y, hablando en términos del límite. ¿Ok? Y entonces, este plano que está tangente a perdón, esta curva que está tangente a este plano, y este plano, pues va a tener una inclinación teta en términos del eje XY o de los ejes X, Y. Aquí está, miren, aquí está el teta. Vamos a tener un vector dirección en U, y este otro vector puede ser un vector V que va a ser igual o equivalente a H veces el vector U. ¿Ok? Siempre manejando un incremento muy, muy pequeño llamado delta X y otro incremento pequeño llamado delta Y. De tal manera que el resultado será, pues, un pequeño incremento delta X y un pequeño incremento delta Y, hablando solamente ahorita por lo pronto de las dos variables básicas en R3, que son X y Y. Pero esto se puede extender también a la misma variable Z, ¿ok? Entonces, la pregunta clave aquí será, ya no es lo mismo porque obviamente si ustedes tienen un plano, un vector reflejado en el plano XY, pues la dirección es muy sencilla porque siempre va a estar asentado sobre, permítanme el concepto, entre comillas, va a estar asentado el vector en ese plano XY y solamente va a poder dirigirse a lo largo de, pues, 4 cuadrantes. Pero, obviamente, si pues estas funciones las extendemos ya hacia 8 octantes, es decir, ya en un aspecto de espacial, pues entonces ya la dirección requiere, o la pendiente de la recta tangente o pendiente al plano tangente, pues ya requiere un poquito más de información para poder encontrar, pues, esa razón de cambio o esa pendiente de la recta tangente, y ese poder no lo va a poder otorgar precisamente la llamada derivada direccional.
que es precisamente el motivo de este tema, ¿ok? Entonces, por esa razón, pues este vector de aquí lo podemos desprender y le podemos dar un h veces u, donde h es un escalar cualquiera, a raíz de un incremento, pues. Y de aquí precisamente surge la necesidad, por ese crecimiento espacial, del concepto de la derivada llamada direccional, ¿ok? La derivada direccional de una función z de x, y en el punto xy en dirección del vector unitario u igual a coseno de teta en i más seno de teta en j va a estar dada por la derivada del vector unitario de f de x, y va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h coseno de teta, y más h seno de teta, menos f de x, y entre h. Efectivamente, la derivada direccional también es un límite, ¿sí? Cuando h va a tender a 0, es decir, es la misma situación que vimos para con una variable, nada más que el gran detalle, el pequeño gran detalle o la pequeña gran diferencia es que sí tenemos que evaluar la dirección de la derivada, ¿ok? Y esto siempre que el límite exista, es decir, para encontrar la derivada direccional de entrada, pues es evaluar ese límite, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo llevamos a cabo la estimación, el cálculo de una derivada direccional. Si z de xy es una función diferenciable, es decir, derivable, tanto de x como de y el vector unitario que va a dar dirección a esta derivada será u igual a coseno de teta en i más seno de teta en j, y ese vector llamado u es además un vector unitario, entonces tenemos que la derivada direccional de u en f de x, y va a ser igual al gradiente de la función por el vector unitario u. ¿Ok? Ese diríamos que es de entrada la conceptualización del concepto de derivada direccional. Es calcular el gradiente y multiplicarlo por su vector dirección en u. ¿Sí? Vamos a ver, ya nada más para despedirnos, vamos a quedarnos en stand-by y mañana vamos a continuar precisamente en la hora de clase de mañana con pues algunos ejercicios, ¿ok? Vamos a resolver aunque sea pues los problemas 1, 4 y hasta ahí le vamos a dejar. Tengo clase inmediatamente. En los problemas 1, 4 calcule el gradiente para la función dada, ¿ok? Recuerden, yo los resuelvo los pares, ustedes resuelven los impares, son muy parecidos. El número 2 me dice f de x, y igual a y menos e a la menos 2x cuadrada y la número 4, g de x, y, z igual a x, y coseno de y, z. Vamos a ver cómo resolver, cómo vamos a encontrar el gradiente. Vamos a seguir estos sencillos pasos. Primero que nada, tengo que hallar las derivadas parciales. Derivada parcial de y menos e a la menos 2x cuadrada y. ¿Ok? Bueno, derivo respecto de x es la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u. La derivada de u es menos 4xy por e a la menos 2x cuadrada y. La derivada parcial de f respecto de y será la derivada de y es 1 y la derivada de e a la u pues es e a la u por la derivada de u que es menos 2x cuadrada. ¿Ok? Entonces,
inserto, permítanme el concepto, inserto dentro del gradiente, dentro de la expresión de gradiente, estas derivadas parciales en dirección en Y, la de X, en dirección J, la de Y. ¿Ok? Y queda tal y como ustedes lo están observando allí en la diapositiva. Menos 4xy a la menos 2x cuadrada y en Y más 1 más 2x cuadrada a la menos 2x cuadrada y en J. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Realmente de eso se trata. El número 4, g de x, y, z, xy coseno de y, z, tengo que generar, aquí va a ser un gradiente en tres vectores unitarios. La derivada parcial de f respecto de x, pues es simplemente y coseno de y, z. Todo lo demás es constante, nada más estamos derivando x. La derivada parcial de f respecto de y es x coseno de y, z. Es un producto, es regla de la cadena, la derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera. Por la regla de la cadena tengo que derivar el argumento del seno de y, z, que es z. Y la derivada parcial de f respecto de z, voy a derivar respecto de z, derivo coseno, sería menos seno, xy nada más se arrastra como constante, y la derivada de y, z respecto de z es y, por eso queda aquí y cuadrada. Y una vez hecho las derivadas, pues ya nada más las voy a involucrar dentro del vector unitario en el gradiente de f de x, y, será igual a y coseno de y, z en y, más x coseno de y, z, menos x, y, z, seno de y, z en j, menos x, y cuadrada, seno de y, z en k. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí, jóvenes. Ya es la 1 de la tarde. Pues yo les agradezco todos sus gestos de aprecio. Muchísimas gracias. Lo valoro mucho. Y pues que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el día de mañana. Mañana por aquí nos encontraremos y seguiremos viendo este tema. ¿Vale? Pues nos vemos, muchachos. Cuídense. Pásenla bien. Buen día, profesor. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, profe. Cuídense. Gracias. Hasta luego.